Buenas tardes. Con la conferencia de nuestro arzobispo, don Julián Barrio, se clausura el ciclo que la Archicofradía del Apóstol Santiago dedica al análisis y difusión de cuestiones relacionadas con la celebración del Año Santo Compostelano. Iniciado el ciclo en el pasado mes de mayo y tras la interrupción de julio y agosto, hoy llegamos al final. En la antigüedad latino-cristiana se decía algo que aún ahora solemos pronunciar en situaciones de término y remate, como las de hoy. Finis coronat opus, el fin corona la obra. Este coronat, el latino coronare, ya originariamente se empleaba con referencia a diferentes matices, algunos de los cuales conserva plenamente. Coronar es poner fin, clausurar, dar remate. Pero no solamente eso. Y pasaríamos a la otra acepción o matiz a que me refiero. Esta finalización pone término o da remate a la acción o proceso coronándolos precisamente, es decir, ennobleciendo la obra en su conjunto, enalteciéndola, poniendo en ella un nivel de grandeza que de otra forma no tendría. Como si este buen final y remate tuvieran de retrotraerse en su efectividad al comienzo mismo del ciclo, para así poder poner en el todo esa elevación de nivel. Estoy convencido de que no resulta en absoluto necesario presentar ante nuestro auditorio a don Julián Barrio. Por ello, no voy a hacer otra cosa que simplemente recordar algún dato. Tras sus estudios seminaristas y un exitoso paso por 3 universidades, la de Oviedo, la Pontificia de Salamanca y la Gregoriana de Roma, es decir, 2 licenciaturas y un doctorado, don Julián desempeña distintos cometidos, más que nada en el ámbito eclesiástico. Pero, sobre todo, lleva 28 años ejerciendo su labor pastoral en nuestra archidiócesis, 25 de los cuales en calidad de arzobispo. Todo esto, que se dice pronto, es objetivamente grande. Como grande es también que todo se haya realizado y se realice cada día practicando ejemplarmente la sencillez de trato, la amabilidad, la humildad en suma que Jesús encarecía para entrar en el reino de los cielos. Termino ya y lo hago reproduciendo algunas palabras que él mismo pronuncia en respuesta a la entrevista que un periodista le hacía con ocasión de los actos conmemorativos del 25 aniversario de su ordenación episcopal. Es todo un programa pastoral. Un obispo, dice, no camina en soledad, peregrina con su diócesis, con los sacerdotes, los religiosos y los laicos, con los niños, con los jóvenes y los ancianos, con las gentes del mar y del campo, de la ciudad y del rural. Para mí, son parte esencial de mi ministerio pastoral. Y prosigue. Unas veces he caminado con ellos delante para indicar el camino. Otras veces en medio, con una cercanía sencilla y comprensiva. Y otras detrás, para animar a los que necesitaban una mayor motivación en su esperanza. Pero este proyecto y esta praxis se logran, dice, no por mérito mío, sino por la benevolencia y comprensión de mis diocesanos y de esta geografía, en Galicia, donde todo es espontáneo en la naturaleza y en donde la mano del hombre cede su puesto a la mano de Dios, como escribe Rosalía de Castro.
Y concluye: compartir con la gente sus preocupaciones en las visitas pastorales y personales, su saludo en la calle, la conversación con los peregrinos al término de la misa del peregrino, son realidades gratificantes y alentadoras en el quehacer pastoral. Nada cabe añadir. Don Julián, muchas gracias por estar aquí y escuchar. Muchísimas gracias, señor presidente de la Archicofradía del Apóstol Santiago. Agradezco sus hermosas palabras, que es también, sin duda, un hermoso prólogo a esto que les voy a decir en esta conferencia que clausura el ciclo de conferencias de la Archicofradía del Apóstol Santiago. El tema que he elegido es el lenguaje divino en el camino de Santiago. En medio de la pandemia, no son pocas las personas que han mantenido y mantienen la esperanza de peregrinar a Santiago en este año santo compostelano. Bueno es el preguntarse el por qué y el para qué, descubriendo los hilos que conforman el tapiz de la espiritualidad del peregrino. En la catedral que acoge la tumba y guarda la memoria del apóstol, nuestro primer evangelizador, constatamos que la tradición apostólica no es una reliquia del pasado, sino la fuente inagotable que va ofreciendo el agua fresca del Evangelio. La fe convierte a los peregrinos, por así decirlo, en cómplices del Señor y de su reino, y también, como al joven pescador de Galilea, en sus amigos. Las huellas de tantos peregrinos abrieron durante siglos los caminos que crearon una vía de cultura, de oración, de misericordia y conversión, que se ha plasmado en las iglesias y hospitales, en albergues, puentes y monasterios. De esta manera, España y Europa fueron desarrollando una fisonomía espiritual marcada de modo indeleble por el Evangelio. Quienes peregrinan a Santiago buscan la conversión. Caminan con la Iglesia para ser tocados por la palabra de Dios y así ser sal, levadura y luz, aplicando el oído al corazón, donde somos de verdad lo que somos. Siguen con sus propios pasos la huella que dejaron otros, la fe de la Iglesia, para encontrarse con el cimiento del testimonio apostólico. La casa del apóstol Santiago es casa de acogida de peregrinos, reconocible para el transitar a través de una tradición viva y de un evangelio anunciado. La meta de la peregrinación es la libertad del corazón, la dichosa libertad de los hijos de Dios a la que el Padre llama. Al peregrinar, los ojos del peregrino han de estar siempre fijos en esa meta, haciendo de la peregrinación un camino de transformación de la mente y del corazón. Mi reflexión: no quisiera hacer más pesadas las mochilas de los peregrinos, sino más decididos y ligeros sus pasos, que les llevan a encontrarse con quien les llamó a salir de su tierra y de su casa. Estoy seguro de que la libertad, atenta al susurro de la conciencia, les irá guiando hasta Cristo, que es la propia meta hacia la que se encaminan y les sale al paso. Él es el camino, la verdad y la vida. El peregrino es una carta que va escribiendo con la tinta de la fe y con el testimonio de la conversión. Me atrevo a hacer propio el sentimiento del apóstol Pablo cuando dice: es evidente que sois carta de Cristo, redactada por nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas
de corazones de carne. Su peregrinación comienza hace 4000 años. Mantiene vivo el éxodo de un anciano pastor, Abraham, a quien la promesa de Dios le despertó la esperanza, promesa de futuro y de vida que acogió. Comenzó su peregrinación porque Dios le había llamado para todos los que peregrinan también en este año santo y para todo el océano de su descendencia, que es la Iglesia, pueblo de Dios en peregrinación. Cierto día, junto al mar de Galilea, también un joven pescador llamado Santiago, escuchando la llamada de Jesús y sintiendo su mirada, dejó las redes del pasado que trababan su libertad. Se convirtió en discípulo y, como aquel anciano patriarca, se puso en camino siguiendo al Señor. Abraham es para el peregrino el origen de su éxodo y este joven apóstol el testimonio de la libertad de los hijos de Dios. En los motivos que impulsan a peregrinar a Santiago, individuales en su superficie, se descifra la historia colectiva de una gran familia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Los peregrinos reconocen que son mucho más que individuos con sentimientos religiosos. Descubren que el Padre les atrae para que sean protagonistas de la tradición viva para una misión. Esta misión no es otra que evangelizar. Entonces Abraham emprendió su éxodo. Dios le abrió el oído y eso le puso en marcha. Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. La fe está vinculada a la escucha. Abraham no ve a Dios, pero oye su voz. Así comenzó la peregrinación hacia la libertad para toda su descendencia. Hoy el peregrino inicia este éxodo para que también otros muchos puedan escuchar la voz que les llama a la libertad de los hijos. La fe de Abraham es ahora callado para el peregrino. Su confianza en la promesa rasga el hoy para que se abra el futuro que ofrece Cristo. Dejó atrás sus seguridades e inauguró la historia que desemboca en una descendencia nueva, nacida de la escucha que da la libertad. El premio que se le prometía a Abraham no era, por tanto, algo que le enriquecía a él solo y a su linaje, sino a la descendencia universal que es la Iglesia. Del mismo modo, la recompensa para el peregrino jacobeo no le enriquecerá a él solo, sino a todos para los que ha sido llamado. Abraham es el padre de la fe, porque fue el primero en acoger a Dios y por eso su premio, aunque saludado desde lejos, es Dios en la compañía de todos los creyentes, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios, y de la que el peregrino forma parte. El anhelo de este es personal e íntimo, con los matices propios de su biografía, pero nacido de una comunidad histórica y de un pueblo en salida. Este pueblo es la Iglesia. El pueblo que escucha su voz se hace libre y tiene la experiencia de que Él llama, guía y acompaña. Esa voz se hizo palabra y carne en el Hijo, Cristo, para que todos vivamos el sentido de nuestra vida siendo hijos de Dios. Él no solo nos libera de la esclavitud del pecado, sino que nos pone en camino hacia la dichosa libertad de los hijos de Dios. Es el Dios de un hoy no cerrado,
sobre sí mismo, sino de un presente que empieza a liberarse y planificarse por el futuro realizado de una vez para siempre. Ese futuro es su Hijo Jesucristo, el de los hijos definitivamente liberados en Él. El peregrino transita por un camino vivo. No está imitando una costumbre popular. Tampoco le mueve un afán de perfección para él mismo, porque no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Si se ha puesto en camino es porque antes ya presintió un encuentro, una llamada. Tú no me hubieras buscado si yo no te hubiera encontrado, confesaba San Agustín. Empieza caminando confiado, pero sin aún poder prever a dónde llegará. La fe enriquece y requiere renunciar a la posesión inmediata que parece ofrecer la misión. Es una invitación a abrirse a la fuente de la luz, respetando el misterio propio de un rostro que quiere revelarse. La fe es luz para la libertad, no es ningún atajo y no evita que el peregrino sea quien tenga que dar los pasos y recorrer el camino. Despierta su libertad y su conciencia, no la suplanta. Tampoco evita las dudas que surgen en todas las encrucijadas y llama a asumir, a pesar de sus contradicciones, la cruz que conlleva la realidad concreta. Eso sí, clavado en ella, no como un destino fatal ante el que resignarse, ni tampoco como un rictus de amargura ni a la fuerza, sino entregándose con valor y entera libertad, como lo hizo Jesús. Por eso la fe empuja a la aventura más arriesgada de la vida, a hacerla fructificar allí donde está y en las condiciones dadas. No es la solución a las preguntas que el peregrino se hace, es la pregunta que Dios le hace a él. La fe nada tiene que ver con las seguridades que ofrecen los esquemas claros y distintos que sobrevuelan la complejidad de nuestra vida. La fe le adentra al peregrino en un camino que no ha trazado él. Abraham, por la fe, se puso en camino sin saber a dónde iba. La libertad no está en el peregrino, sino hacia adelante, en la llamada que Dios le ofrece. La hace suya si la sigue poniéndose en camino, apoyado en la palabra hecha carne, Cristo. Uno deja de ser esclavo al abandonar la tierra de sus seguridades y correr el riesgo de perder el equilibrio como el niño que empieza a andar. La fe es una certeza que se madura en el riesgo, en la adversidad y en la incertidumbre del que sigue no su propia llamada, sino la voz de Dios. Bien lo hemos comprobado en estos tiempos de pandemia en los cuales nos encontramos y de alguna manera también seguimos encontrando. También la Iglesia nace sin cesar gracias a ese parto de la fe. Nació para la misión, no para la propia expansión, y hacer llegar a todos la buena noticia del Evangelio, saliendo de su encierro y pasando de oír sus propios ecos a palpar la palabra de Dios, dejándose llenar del fuego del Espíritu. La Iglesia se hace peregrina, compartiendo el camino de una humanidad que también necesita tocar esa palabra resucitada para ser libre, porque ésta sufre la injusticia y el pecado.
Ella está como el peregrino en conversión hacia Cristo y los hombres, santa y pecadora a la vez. La fe compromete todo nuestro ser porque es en realidad Dios dándose a nosotros. Despierta todas nuestras energías y no solo la superficie de la mente. Por eso, perder la fe es perder mucho más que una certeza intelectual. Es perder el último apoyo de toda una experiencia porque el justo vivirá por la fe. No es un don especial a cada individuo para que pueda creer una serie de verdades, sino para todo un cambio de mentalidad y actitud, es decir, para una conversión. Es la llamada de Dios a nuestra puerta y exige de nosotros todo el valor para abrirla. Es la decisión con mayúsculas de nuestra vida. Con ella, el Dios omnipotente se hace más débil que sus propios hijos y permanece a la espera de ser acogido. Abrir esa puerta supone el coraje de cortar las amarras que nos atan al propio yo, es decir, una circuncisión del corazón, de la mente y de la voluntad. El peregrino sale de su tierra y como Abraham ha emprendido un éxodo personal, un auténtico éxtasis, un dejar atrás su yo para ir hacia el tú de Dios y el tú del hermano. Por eso, en el lenguaje religioso del Camino de Santiago está también el amor. ¿Qué es sino el amor? Más que salir de uno mismo para hacer del extraño tu centro. El amor es éxtasis, no en el sentido de arrebato momentáneo, sino como camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí, precisamente de este modo, hacia el reencuentro consigo mismo, más aún, hacia el descubrimiento de Dios. El Camino de Santiago acoge a todos los que presienten la voz de Dios, aunque muchas veces no se den cuenta. Este camino ofrecido a todo el que desee acoger esta experiencia espiritual no exige una previa selección de candidatos, ni tampoco un numerus clausus. Uno de sus valores permanentes estriba en que pone en contacto el alma con Dios, incluso para quienes todavía no han descubierto la fe cristiana. Esto tiene un especial valor en nuestro tiempo, en el que muchas personas todavía sienten muy lejana a la Iglesia. Por eso necesitan que ella les arrime una luz cercana, paciente y acogedora, que les ayude a interpretar su experiencia y a releer el Evangelio que tenían ante sus ojos, como supo hacerlo el apóstol Felipe con el etíope eunuco, alto funcionario de la reina de Candace. Dios ofrece a todo peregrino, que es cada ser humano que viene a este mundo, un camino solo por él conocido. Pero, ¿cómo podrá reconocerlo si nadie le guía? El peregrino, para liberarse de ilusiones, quiere deshacer los prejuicios del corazón y desea ser libre. Espera convertirse. Va a Santiago para dejarse encontrar por Cristo que vive, recorriendo con los pasos de su libertad la conversión que hizo Santiago, el joven pescador de Galilea. La fe no teme implicarse en la complejidad de las cosas, ni permanece pasiva por el temor de no acertar siempre al intentar cambiarlo. Creer en Dios es comprometerse con su iniciativa en nosotros. En realidad, hay tantos motivos para peregrinar hasta Santiago como peregrino. Cada uno de esos motivos es de carne y hueso.
hecho de las circunstancias concretas y personales de cada uno de ellos. Es Dios quien despierta estos porqués, ya que es quien llama y es el único que en realidad conoce sus nombres. Es algo que no cabe en una estadística. A veces es como si quisiera retraerse de la vida ordinaria que se dejó al salir de casa para pararse y tener un tiempo para tomar la decisión de cortar con la rutina. Al concluir la peregrinación y tras haber vivido esta experiencia, no pocos como Jacob confiesan: tú estabas en este lugar y yo no lo sabía. Las confidencias y testimonios de quienes peregrinan a Santiago conforman un vasto mosaico intercultural e incluso interreligioso de expectativas, historias personales y anhelos. Algunos sintieron una llamada para un reencuentro con ellos mismos, sedientos del silencio que no les concede el ritmo frenético de sus quehaceres, sobre todo cuando dejaron atrás su lugar de residencia. Conscientes del hastío que les produce una sociedad de consumo o una vida acomodada y sin retos, acaban descubriendo, asombrados, que esta naturaleza es creación. Tal vez no llegan a poner el nombre al creador del sol que los alumbra en cada una de las jornadas, o de quien hace caer la lluvia, pero descubrieron como una revelación lo que antes percibían con indiferencia, sintiéndose afortunados y además volviéndose agradecidos. Recibieron un vaso de agua como un tesoro y una palabra de ánimo como una indicación, como un auténtico regalo. Su experiencia del camino les condujo a valorar lo que en sus vidas diarias les parecía algo trivial y natural, como si fuera debido, y aprecian en el contacto con otros peregrinos la grandeza de lo aparentemente pequeño e insignificante. Se convierten a su vez en protagonistas para otros peregrinos de gestos y encuentros donde redescubren la frescura de la vida. Aquella anciana, aquel lugar donde encontró una sombra o una pequeña capilla, aquellos peregrinos, aquella fuente, aquel silencio. Sus pupilas reciben como por primera vez la pureza y singularidad con la que está revestida toda criatura. Prestar atención a la belleza y cultivarla nos ayuda a salir del pragmatismo utilitarista. ¿Quién puede negar que en todas estas vivencias la palabra por la que fueron hechas todas las cosas estaba insinuándose? Me he dejado consultar, dice el profeta Isaías, por los que no preguntaban, me han encontrado los que no me buscaban. He dicho, heme aquí, a un pueblo que no invocaba mi nombre. El peregrino al ponerse en camino va descubriendo que sus búsquedas nacen y mueren en el hombre viejo. En cambio, a medida que camina, acoge una promesa y va dejando de ser él mismo para convertirse de verdad en el hombre nuevo. Deja de ser un manojo de pulsiones, de razonamientos y de conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan. En definitiva, se trata de una superficialidad vanidosa, mucho movimiento en la superficie de la mente, pero no se mueve ni se conmueve la profundidad del pensamiento. El peregrino quiere hacerse gavilla de trigo para los demás. Si quiere encontrarse de verdad a sí mismo, entonces no ha de tener miedo a perderse y salir de suyo. El que pierda su vida por mí, la encontrará. Ha de peregrinar hacia el descubrimiento de quién es para Dios y la misión a la que le llama. Dios cuida de vosotros, dice el evangelista Mateo. En la oración el peregrino hace experiencia de esta verdad. Sin duda necesita
del sosiego y del silencio para saber quién es. Salir de sí mismo requiere experiencia de silencio, o más bien, de silenciamiento. Pero ese silencio no será mudo, ni impaciente esperando la próxima novedad. La sabiduría se fragua en el silencio. En él la semilla de la palabra va germinando imperceptiblemente. El silencio de la oración será el taller donde madurará. ¿Por qué si no Jesús enseñó a orar a los suyos, surgiéndoles ante todo a que no empleen muchas palabras como los gentiles? Todo lo contrario. Cuando tu mente se silencie, Dios entonces podrá hablarte al corazón. Y si de verdad quieres que Dios te escuche, no hagas nada contrario a la oración para que Dios se acerque y camine a tu lado. Otro signo del lenguaje religioso en la peregrinación es la esperanza. Haz que resuene en lo alto la esperanza. Son las palabras orantes que Dante ponía en boca de Beatriz, dirigidas al apóstol Santiago. Toda mi esperanza no estriba sino en tu muy gran misericordia. Da lo que mandas y manda lo que quieras, escribió San Agustín. No deben detener al peregrino las dudas que pueden asaltar. Quizás se vea muchas veces juzgado en un ambiente de trabajo o incluso entre sus propios amigos y conocidos por ser cristiano, aunque no sea como en los países donde sí hay persecución y los cristianos llegan al martirio. Algunas de las críticas responden a un intento honesto de decir la verdad, pero otras hay que reconocer que posiblemente no. Querría tener una respuesta inmediata para todos esos cuestionamientos que le vienen de fuera, pero en el fondo se da cuenta que dar razón de la fe no es solo tener argumentos claros, que no contentan a quienes no creen. Serían en todo caso argumentos que tapan la boca, pero no alcanzan a las actitudes. Por otro lado, la Iglesia es santa, no por nuestra santidad particular o nuestra coherencia evangélica, sino porque en ella Jesús nos está santificando mediante su entrega y su perdón. Congrega a cientos de millones de personas de todo el mundo. Es ya a primera vista universal, pero sobre todo católica. Se deja sentir en cada pequeña aldea de las diócesis, sobre todo cuando sus vecinos se congregan el domingo para escuchar la palabra y participar el pan compartido. Es católica porque vive la totalidad, no excluye nada por pequeño que parezca. De modo que en la vida de fe de cada pequeña parroquia resuena y se hace presente la catolicidad, vivencia plena de la salvación que es Jesucristo. La misma Iglesia, alentada por el Espíritu, brilla en su catolicidad cuando está convertida hacia todos los hombres sin exclusión. Cuando el peregrino entra en la catedral, pasando por la Puerta Santa, realiza un rito que simboliza su proceso de conversión, ya que ha dado la espalda a su pecado y pasa a una vida nueva. En la vida ordinaria, cuando atravesamos una puerta, entramos en la intimidad de una casa. Sin embargo, el hogar de Dios no es ningún cenáculo privado, sino el de la humanidad entera. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por lo cual, hacerse familia del Señor es una posibilidad ofrecida a todos, pues todos podemos participar de ella si accedemos por la puerta estrecha de la conversión hacia Dios y hacia los demás. Todos tenemos esta oportunidad porque fue Dios mismo, con su encarnación, el que se hizo miembro de la familia humana
entrando así en la intimidad de los hombres y dando la vida por todos. Esta puerta, que en la catedral es de piedra, tiene su realidad en aquel que se hizo carne de nuestra carne y nació de María Virgen, Madre de la Iglesia, Cristo, que siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, desde su nacimiento hasta su muerte en cruz. Su humanidad semejante en toda la nuestra, excepto en el nuestro pecado, que nos deshumaniza y divide, es el sacramento viviente del encuentro con Dios y entre nosotros. Por eso, si enfocamos hacia Él todas nuestras energías, nos estaremos haciendo por ello más humanos. Verdaderamente no podía ser otro el acceso al año santo que celebramos. La casa de Santiago, el mayor, espaciosa para acoger a todos, tiene la puerta estrecha de la paulatina conversión al Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el espacio que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos, dice el evangelista Mateo, recogiendo las palabras de Jesús. El apóstol tuvo que ir aprendiendo que su intimidad con el Señor, junto con Pedro y Juan, no implicaba una ventaja sobre los demás, sino más bien la voluntad divina que quiere contar con todos los hombres. Santiago tuvo que dejar atrás el ímpetu y triunfalismo del recién convertido. Quería vengarse de los impuros samaritanos, por los que también estaba dando su vida Jesús, su Maestro, y admitir su pusilanimidad en los últimos momentos de Jesús en el huerto de Getsemaní. Velad y orad para no caer en tentación. Solo cuando en Pentecostés recibió el Espíritu del resucitado, comenzó a desplegar su vocación primera de ser pescador de hombres, esto es, haciendo partícipes a todos de la vida del Salvador. Fue discípulo hasta las últimas consecuencias, pasando por la puerta estrecha del martirio por decisión del rey Agripa. La casa de Santiago, esculpida con las manos de la fe, testimonia el Evangelio a todos los que se acercan a ella. Se accede a la catolicidad, a la plenitud de Jesucristo, por el sacramento de lo concreto y real, por la puerta estrecha. Entrando por la puerta del Evangelio, descubrimos que para Dios no hay nadie prescindible, por pequeño que sea, a los ojos de los hombres, y que la Iglesia es vocación de apertura a todos. El prójimo, que es último junto a los sacramentos de la Iglesia, es para los cristianos signo y presencia concreta de esa catolicidad. Pero para esto, comprender esto, necesitamos caminar con las sandalias de la esperanza. Para la Iglesia en salida que queremos ser, necesitamos unas sandalias nuevas, las de la esperanza, las que el Padre de la parábola mandó poner al Hijo pródigo, las que recibimos al ser reconciliados con Dios y con el prójimo, como la recibió también el hijo menor de la parábola de los dos hijos. La esperanza no puede nacer de la opulencia, ni tampoco de una iglesia acomodada en la autoconservación orgullosa del prestigio y reconocimiento de los hombres. La iglesia sigue a un crucificado. Y es al Padre y no a nosotros a quien queremos dar gloria. Por eso las sandalias nuevas de la Iglesia son las de la esperanza, porque nos facilitan el caminar y pisar aclamaciones o rechazos al seguir a Jesús sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha
de nuestra misión, de nuestro servicio a los hombres. Son las que nos hacen caminar con poder de pesar serpientes y escorpiones. La Iglesia es así libre, para no caer en el triunfalismo, pues sabe que el reino solo viene a nosotros a través de la cruz. Por eso añade el Señor: no os alegréis de que los espíritus se os sometan, sino de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Pero también se ve inmune al desaliento, pues el crucificado vive definitivamente vuelto hacia todos. Dios, Cristo, nos lleva tatuados en sus palmas. Ni el aplauso hace olvidar a la Iglesia a quien sigue y a quienes ha de servir, ni el rechazo le aparta de su adhesión al Evangelio y a los suyos. Ella tiene la cintura ceñida, vigila su propia libertad y no quiere buscar refugio en estructuras de influencia para que no se corrompa su alma. En la fachada de la catedral, la letra omega está antes y la letra alfa está después. ¿Fue un despiste del escultor? No. Esto encierra, antes de despedirse de Santiago, un último mensaje para el peregrino. Ha concluido su peregrinación compartiendo una mezcla de sentimientos: la alegría de haber completado su deseo y a la vez cierta pena por haber ya finalizado el camino. Tal vez desearía que su peregrinación prosiguiese y no tuviera un final como así lo deseó Pedro en el Tabor. Ahora comienza la peregrinación de vuelta, después de haber llegado a Santiago como en un nuevo Pentecostés, hacia todas las direcciones. Después de haber seguido los pasos de Santiago, el resucitado espera ahora en la vida que dejó al salir de su casa. Ser cristiano, vivir en la fe de la Iglesia, consiste en un continuo discernimiento y en un compromiso de fidelidad al Espíritu del resucitado. Vigilantes para poder entregarnos a través de las rendijas que nos permita la vida. Se trata de suscitar la novedad del Evangelio, que es Jesús, en las circunstancias concretas del caminar diario. La alegría cristiana no es triunfalismo. Incluye la conjunción por los propios pecados, la lucha por la justicia y la ternura hacia los demás. El éxito humano no guarda relación con la misión y nada tiene que ver con Jesús. El fuego del Espíritu Santo capacita para que avive los rescoldos de amor que hay entre las personas, resguardando el pábilo vacilante sin sofocar las semillas de verdad que están creciendo en la vida de las personas. Este es el fin para un nuevo comienzo. Y estos son los signos del lenguaje religioso en el camino de Santiago. Muchísimas gracias. Les agradezco pues su escucha atenta, lo que me da la oportunidad de saludarles cordialmente y desearles lo mejor, sabiendo que Dios nos ayuda y el apóstol Santiago. Muchas gracias, don Julián, por estar aquí y por esta preciosa lección jacobea.